intentando avalar la Asamblea Nacional Constituyente al participar en unas elecciones cuando ésta ya se está montando. Es decir, estamos en un proceso dictatorial que va en avanzada, que está derrumbando todos los poderes que ya están instituidos por el Estado democrático, y entonces vamos a participar en una elección en la cual vamos a velar al ritmo del Ministerio de Elecciones de Nicolás Maduro. Esto es bastante lamentable y yo creo que la población, no solamente la opositora, sino cualquier ciudadano que haya tenido en un momento alguna duda sobre lo que es la coherencia en el discurso político, creo que se siente bastante afectado. Y precisamente por eso creo que 20 Venezuela ha tomado una decisión adecuada al no participar en este proceso. Yo quiero aprovechar, menos que vino alguien en el programa con el cual poder de cualquier manera, porque en otras oportunidades he estado algunos y he invitado a algunas personas que están de acuerdo conmigo en algunas cosas. Yo siempre he manifestado, para nadie es un secreto, siempre he manifestado que soy partidario del diálogo, negociación o transacción, llámenla como ustedes quieran. O sea, yo no tengo ningún problema en eso. Si quieren, no, que están negociando, sí se está negociando, porque en política se negocia. Y yo, que soy particularmente estudioso de las relaciones internacionales, que soy graduado en política internacional, y que estudié en Europa particularmente, que es la cuna de la diplomacia, porque hay que recordar, queridos amigos, que la historia europea ha estado basada entre guerra y paz, y para paz han tenido que llegar a los tratados, y hay que tratar, y hay que acordarse, y a pesar de que estén en guerra, hay millones de muertos en una guerra, pero hay mesas donde se está hablando de paz y se está llegando a acuerdos para que al final de esos conflictos lleguen a lograr hacer lo que han sido y son en este momento las potencias europeas. Así que yo... ¿En qué momento hemos llegado nosotros a un acuerdo? ¿Se ha consultado a la oposición las garantías para el proceso? No, yo no estoy haciendo una introducción, Andrés, te agradezco, estoy haciendo una introducción. ¿Por qué? Porque yo digo que yo soy partidario de eso. Yo sé que 20 Venezuela no es partidario de ningún diálogo, no es partidario de ninguna negociación. Negociación para que se vaya Maduro, sí lo podemos negociar. Simplemente, eso es otra cosa. Eso no es una negociación, Andrés. Eso no es una negociación. Eso simple y llanamente no es una negociación. Simplemente te vas y ya está. No, tienes que negociar. ¿En qué condiciones se van a ir? Y todo lo demás ya se ha sido. Además, la historia lo dice y lo ha dicho así. Yo decía que gracias a Dios que hay alguien aquí hoy en este programa con el cual podemos hablar sobre esto, porque yo quiero que alguien me diga en qué parte decía del día 16 de julio, cuando fuimos, yo fui, la gente lo sabe, yo fui a manifestar mi voluntad en esa consulta popular que convocó la Asamblea Nacional para ir a manifestar voluntad con relación a tres aspectos: el respeto de la Constitución, el papel de las Fuerzas Armadas y la recuperación de las instituciones y tal, y la posibilidad de que se realizaran en algún momento elecciones para salir de esta situación que está viviendo el país. Yo quisiera saber en cuál parte decía, tiene que nombrar un Consejo Nacional Electoral, tiene que nombrar un gobierno de transición, que por cierto, no es y no está establecido en ninguna parte como una atribución de la Asamblea Nacional. Bueno, la Asamblea Nacional es el único poder público que está verdaderamente legitimado. También tengamos en cuenta que han pasado 2 años y la Asamblea Nacional tenía que haber hecho en este transcurso la elección, por ejemplo, de los 2 rectores faltantes para el Consejo Nacional Electoral. También la Asamblea Nacional tenía que haber tomado la decisión a tiempo, no a destiempo, de lo que tenía que ver con los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. En vista de que se han cerrado las posibilidades. ¿Tú crees que hubiera hecho eso? No nombró unos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Hay tiempo. Y le pueden quitar y poner varias veces a los diputados de Amazonas. Es decir, están avalando al Tribunal Supremo de la dictadura y después lo vuelven a quitar, lo vuelven a poner. Eso es algo que para la población es bastante pregunto, si los hubiesen mantenido, ¿quién va a legitimar? ¿Con qué armas la Asamblea Nacional va a legitimar sus acciones? Bueno, es que la Fuerza Armada no... ¿Quién se las hubiese aceptado? Ok. O sea, ¿con qué se va a legitimar? Pues es que el voto de la población en 2015 legitimaba a la Asamblea Nacional en todas las cuestiones que ella tenía que hacer en los próximos 2 años. Perfecto. ¿Cuál era el ejército que iba a salir a decir nosotros vamos a responder y avalar estas atribuciones, estas decisiones de la Asamblea Nacional? Es la Nacional? población de la que tiene que avalar todas estas cuestiones y se avaló en el 2015 y precisamente se le dijo a la población
se le dijo a la población que a partir de la recuperación de la Asamblea Nacional, entonces muchas de las cuestiones que se estaban desarrollando se iban a solucionar. Se produce el proceso de lucha en la calle a principios de este año, precisamente porque la población ya se ve acorralada. La misma población ha superado en muchos ámbitos a lo que tiene que ver con la élite política que se suponía que la tenía que respaldar y tenía que representar. Es bastante lamentable que hayamos llegado a este momento en el cual ya la dictadura está pisando el acelerador para secuestrar todos los poderes de la República. Más bien ahorita estamos viendo que la Asamblea Nacional incluso fue entregada lamentablemente por algunos de sus principales dirigentes, y vemos que en realidad no han respondido precisamente a ese llamado que se le hizo en el 2015. En lo que tiene que ver con el gobierno de transición hay que hacer bastante énfasis en esto. Venezuela necesita tener un gobierno transicional en el cual ya se puedan establecer las bases de lo que sería después, porque precisamente si nosotros estamos hablando del respeto a un proceso a la Constitución, en medio de un proceso en el cual se ha violentado, y ahorita estamos a destiempo en todo ámbito, gracias a que la dictadura ha provocado que tengamos a destiempo los nombramientos de los magistrados, los nombramientos de los mismos gobernadores y alcaldes, y juegan con ello a gana y gusto. Desgraciadamente, entonces en ese proceso yo creo que en lo particular nosotros no podemos aspirar a una cohabitación con los elementos que ellos dejen. Un proceso de transición es precisamente acabar con esa cohabitación, establecer a los elementos democráticos, que no solamente son los de María Corina Machado, son todos aquellos que precisamente se han visto representados en la Asamblea Nacional, los que tienen la potestad para establecer, por lo menos por un periodo determinado en el cual se acuerde, un proceso en el cual se restablezca el orden dentro de la República, es decir, el restablecimiento de la República para cumplir el mandato del 16 de julio, en el cual se llama a unas elecciones. No se hizo un llamado a un acuerdo de gobernabilidad, que sí, está muy bien, pero en lo particular nosotros estamos buscando respuestas. La población busca respuestas. La población no está buscando algo que no se sabe cuándo va a venir ni cómo va a venir. La población desea certeza. ¿Cuál es la respuesta? O sea, yo creo que la respuesta es seguir sacando más emocionalmente que políticamente, señores, porque yo en esto estoy muy claro también. O sea, a mí la acción de los jóvenes, a alguien se le ocurrió llamarlos los nuevos libertadores, y eso ha enaltecido el ego emocional de los jóvenes más que político. Más que político, yo creo que el pensamiento de ellos no es político, es emocional. Y salen y han muerto casi 130 jóvenes, por supuesto que esos 130 muertos han asesinado. Yo estoy de acuerdo contigo, yo sobre eso no tengo nombre, yo también no puedo llevar por ese nombre. Han sido asesinados más de 130 personas, de ellos la gran mayoría, más de 100 menores de 20 años o de 25 años. Así que eso seguramente, pero más que eso, dime si esa es con eso que se va a salir de eso. Vamos a seguir permitiendo y vamos a matar 300, que asesinen a 300 jóvenes más hasta que por fin alguien en algún momento, un militar o alguien diga vamos a salir de esta situación. Ellos han sido asesinados y uno puede responsabilizar a la persona que está exigiendo sus derechos de que la maten. Los responsables de lo que están provocando estas masacres son precisamente la dictadura con la cual no se puede cohabitar. Y sobre lo que tú decías acerca de si vamos a continuar con personas, las personas en las calles, ellas están respondiendo a la falta que han tenido las élites políticas de darles una respuesta adecuada. ¿Cuál es esa respuesta? Ahora dímelo tú entonces. Dime cuál es la respuesta. Porque solamente es genérico. Un gobierno de transición. ¿Cómo se come eso? Dímelo, ¿cómo se hace? ¿Dónde está el Tribunal Supremo de Justicia nombrado por la Asamblea Nacional? ¿Dónde están esos 15 magistrados? No, pero ese votaba de tiempo. Nombrados de tiempo. No importa, pero nombrados. No se suponía que al nombrarlos iban a hacer ¿qué? ¿Qué creía la gente que iban a hacer? ¿Qué creían ustedes de verdad que iba a pasar? ¿Los iban a aceptar todos? El Tribunal Supremo de Justicia... ¿Y por qué se acepta entonces que se quiten a los diputados de Amazonas? Entonces, ¿por qué se legitima? ¿Por qué la misma Asamblea pasa 2 años dilatando la Constitución? Lo volvieron a incorporar, chicos, lo volvieron a incorporar. Lo reincorporaron, lo volvieron a desincorporar y lo volvieron a incorporar. Es una cosa impresionante. Así es, lo volvieron a incorporar. Igualito no los acepta. Que se esté legitimando. No acepta las decisiones, no lo acepta el Tribunal Supremo de Justicia. La élite opositora no dio respuestas a la población y la población salió a protestar. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dando una respuesta, una interpretación desde el punto de vista político a los clamores de la población. La población quiere la salida de Nicolás Maduro.
Es militar. La población quiere la salida de Nicolás Maduro y nosotros como políticos que tenemos que establecer unos canales, tenemos que decir cuáles son, pues lo que estamos proponiendo desde hace tiempo, un gobierno de transición. ¿Qué pasó? También tenemos que nombrar embajadores en los países que han roto relaciones con la dictadura. No han roto relaciones, eso no es cierto. No han roto relaciones, Andrés, no digas eso. No es cierto, Andrés, no han roto relaciones. Estos países han desconocido el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. Es más, el Congreso peruano aprobó la expulsión del embajador de Venezuela. No ha sido expulsado todavía. Precisamente, no ha sido expulsado porque el gobierno no ha tomado la decisión de expulsarlo. Así que, pero los países que han desconocido el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, que es la reinstauración de un proceso antirrepublicano, estos países son los que deben tener una representación del lado democrático y opositor. Esa es una interpretación que se le hace a las protestas que están en las calles, que están requiriendo no solamente el reavivar de la lucha política y de la lucha callejera, sino también lo que tiene que ver con la lucha en los ámbitos internacionales. Lo que ha traído es muertos de este lado. Bueno, pero usted está responsabilizando a los que manifiestan, ¿por qué no responsabilizamos a los que lo han asesinado? Y entonces, ¿por qué vamos a proponer? Pero si estamos hablando con asesinos. Resultado palpable y tangible. Pero Mancilla, estamos hablando con asesinos. Usted con los asesinos va a pretender una cohabitación. Yo creo que lo más humano que podemos pretender en este momento es establecer que ellos digan cuáles son los canales para su salida. Estamos hablando que ellos están aplicando un sistema completamente inaceptable, un sistema completamente comunista. Nos están metiendo aquí con un acelerador. Y entonces, mientras esto sucede, no podemos dilatar la situación. Si ya se ha dilatado por 2 años, haciendo retórica dentro de una Asamblea Nacional, entonces ahorita vamos a dilatarla con un proceso de unas elecciones regionales en las cuales estos señores pueden bailar al ritmo que le ponga la dictadura, le cambian la fecha, es esta, después llega la otra, se suma a esta, y entonces los alborotan, los hacen meterse dentro de un canibalismo extraño en el cual se están ignorando las torturas y los asesinatos y todas las cuestiones que han estado sucediendo. Para ti lo mejor era que no participáramos en las elecciones regionales y que ellos realizaran el proceso y que el día 10 de diciembre o 1 de octubre o cuando decidan hacerla, salir a decirle al mundo, nosotros tenemos 23 gobernadores que fueron electos en unas elecciones, como tú quieras, fraudulentas como tú quieras, y además de eso, entonces decir que estos tipos no son demócratas porque se convocaron a elecciones y no quisieron participar. Pero eso es como que usted diga que entonces ¿por qué no estaban los de Acción Democrática o algún otro partido participando en la Asamblea Nacional Constituyente? Es decir, ellos están a partir de este momento intentando avalar su dictadura, legitimándola. Todos los procesos que se producen a partir de este momento en el cual una asamblea con poderes plenipotenciarios está legislando y haciendo lo que sea, cualquier tipo de cosa que se le está ocurriendo, a partir de este momento ya todo lo que se produzca es un proceso de legitimación de cara a ese CNE. Todo lo que suceda a partir de ese momento. Es verdaderamente lamentable que entonces nosotros tengamos que asumir las mismas reglas del juego que ellos imponen y ahorita decir con las elecciones regionales no, vamos a la regional porque hay que ganar espacio. Bueno, entonces si ustedes dicen eso, ¿por qué no fueron a la Asamblea Constituyente? Si también era un espacio y también estaba mañado y también lo controlaba TVC Lucena y todos sus esbirros. Entonces es bastante lamentable y bastante incoherente que se intente desconocer primero un Consejo Nacional Electoral, que es un ministerio de elección de una dictadura, y después ir a un proceso electoral y decirle a las personas, no, mira, participamos en una fiesta democrática en una dictadura. Una información interna para mi querido amigo Pedro Vera. Pedro, vamos directo hasta el final. Buen día, se debe participar en elecciones regionales, si no, igual gobierno hace elecciones solo para ellos. Oh, pero imagínense, si en este momento nosotros legitimamos todo lo que ellos están desarrollando en el hemiciclo que han secuestrado, los venezolanos evidentemente no vamos a tener ninguna moral para exigir a la comunidad internacional e incluso a muchas personas que han dado el pellejo en las calles, para exigirles que miren, por favor, respeten lo que hemos hecho. ¿Cómo lo vamos a exigir si nosotros primero desconocemos un proceso establecido por la dictadura y después participamos en un proceso que la dictadura utiliza como le da la gana, como si fuesen muñecos de feria? Así está jugando esto. Y es más, el adelantar las elecciones es precisamente un juego para provocar el canibalismo dentro de lo que ha sido la Mesa de la Unidad, que es algo que estamos viendo en este momento. Es decir, el juego está puesto por el chavismo está ya estableciendo cuáles son las normas, las fechas, los plazos, y muy pronto, ya de algún modo, con las inhabilitaciones establecen los candidatos.
no se extrañen que con estos procesos, con este CNE a futuro, ya estemos hablando de unos personajes absolutamente extraños para unos próximos comicios, como por ejemplo en Nicaragua, donde se lanza el señor Ortega con unos 10 señores con corbata ahí en el tarjetón y dicen que es la oposición. Y después el señor arrasa. ¿Y qué pasó con el candidato de la unidad opositora? ¡Ah, caramba! Está inhabilitado. Y qué bueno es que se ha avalado los procesos durante mucho tiempo. Eso, bastante lamentable. Eso puede suceder, yo digo que no. Y es eso, así. La entonces única vamos a manera, participar y vamos a manera hablar. de salir para mí, Van a la hablar. única manera de eso, repito, es una transacción, una negociación o acuerdo. Y yo voy a ser muy claro con relación a esto, y repito, y alguien me va a decir a mí, y a lo mejor tú eres más joven, tú eres mucho más joven que yo seguramente, pero yo en mis tiempos mozos, en cierta edad me tocó ser soporte de mucha gente de la resistencia chilena después de la dictadura, en plena dictadura de Pinochet, tanto en Venezuela como en el exterior, posteriormente. Conversar con ellos, andar con ellos, participar con ellos en actividades, estar en numerosos eventos de solidaridad con Chile durante la dictadura pinochetina. Y al final de cuentas, después de 17 años, una de las más cruentas y asesinas dictaduras del mundo, en Chile, se logró un acuerdo con Pinochet. Un negocio con Pinochet tan de acuerdo y tan transado, Sí, pero que Pinochet conservó durante 4 años la jefatura del Ministerio de la Defensa chileno, aún después de haber perdido el plebiscito y de haber salido de la presidencia de la República, y lo completamente distintos. No Mancilla, fíjate en algo, allá la dictadura chilena demoró 17 años la dictadura chilena, hubo alzamientos armados, hubo muertos, millones de personas en el exilio. Y precisamente para ponerlo en contexto, mucha gente que intenta comparar unas elecciones regionales con un plebiscito, algo insólito. Sí, claro que sí. Incluso Pinochet casi muere a la mediados de los 80 en un atentado en el cual le matan 13 escoltas. Eso no se puede olvidar. Pero recordemos esto. Cuando se produce aquel plebiscito, que creo que era octubre del 88, en el cual él pone su cargo a disposición de la población para que escojan en ese, hay que recordar que era el segundo plebiscito y era parte de una disposición transitoria de su misma constitución que él mismo había impuesto. Y también hay que recordar que no eran unas elecciones regionales, ni de alcaldes, ni de consejo legislativo, que por cierto, también lo sacaron de la jugada ahorita. No, era un plebiscito para eso precisamente. Y también hay que recordar que esa noche ya los resultados estaban listos, los resultados que daban la victoria a Pinochet ya estaban listos y habían sido anunciados. Lo que sucedió fue una cuestión más próxima al azar, en la cual el general Matei se tropieza precisamente con unos periodistas a la entrada del Palacio de la Moneda y les comenta que consideramos que el señor presidente ha perdido. No, bueno, eso es casi que unos efectos del azar. O sea, no podemos ni siquiera contemplar que es una situación similar lo que se está presentando. Entonces para ti la oposición chilena a Pinochet perdió el plebiscito. No, el plebiscito ya tenía listo el resultado. Ya estaba listo el resultado de Pinochet. Lo que sucedió esa noche es que por unas cuestiones del azar, el general Matei, él dice que en efecto han perdido. Pero imagínense, si nosotros vamos a estar aquí pensando en estos efectos del azar, es bastante complejo. Y claro, después viene lo que usted dice. Cuando eso sucede, Pinochet no se va. Pinochet permanece allí, en efecto permanece como el jefe de las Fuerzas Armadas y permanece como senador vitalicio. Él permanece como senador vitalicio hasta 1997, si mal no recuerdo, y después, él precisamente por efecto de salud, él dice que se retira, se va a Gran Bretaña. El señor él jamás pagó precisamente por sus delitos. Eso es algo bastante que tenemos que recordar muy bien, porque precisamente por ahí estaban algunos supuestos historiadores que están hablando así como que, bueno, con democracia se va Franco. No, Franco se va de muerto. No podemos ni siquiera hablar de eso. Pinochet se fue casi que de aburrido de Chile después de eso. Entonces, Franco estaba muerto. Todavía no. ¿Cuándo sucedió? Todavía no. Adolfo Pupilo de Adolfo Fraga. Pero Franco ya estaba muerto cuando se hizo el porque proceso ya de viejo transición. Fraga, ya estaba demasiado bien.
pero Pero imagínate. González era un joven. Pero claro, pero cuando se dé el nombre, cuando se muere. Y fue el que le da. Bueno, entonces, pero particularmente en eso, o sea, nosotros estamos hablando de qué élite política dentro de la oposición. Una élite que no propone nada a la población, sino que simplemente nos está diciendo que las elecciones son una suerte de fin en sí mismo, en el cual solamente saben ir a procesos electorales. Y yo me pregunto, ¿y dónde está la propuesta política? ¿Dónde están las propuestas, la alta política para este país? Porque si usted, por ejemplo, está hablando de que se tienen que llegar a acuerdos, a consensos, etcétera, yo me pregunto por qué la oposición venezolana no puede llegar a un acuerdo acerca de, por ejemplo, un gobierno unitario que tiene que ver con la transición de la dictadura a una democracia, ¿no? ¿Por qué no se puede llegar a esos acuerdos? Pero sí participan año tras año en procesos electorales. Entonces yo me imagino, ya que a partir de este momento, entonces cada vez cuando ya la Asamblea Nacional Constituyente se instituya, entonces nosotros vamos a tener a esta gente participando en proceso tras proceso que ponga la dictadura comunista. Como son las 58 minutos, yo voy a tratar de resumir entonces lo que me ha dicho Andrés Segovia de esta manera. No estoy de acuerdo con él en las elecciones regionales porque es